quisiera hablar en esta mañana del contentamiento como una condición previa para que eso pase, ¿sí? La realidad es que nosotros servimos al Señor y estamos capacitados para hacerlo cuando sale del gozo que hay en nuestro corazón. Y el gozo que hay en nuestro corazón es el resultado de tener una comunión con Él y de estar contentos y de estar plenos y de estar satisfechos con lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. A veces, y lo digo por mi situación particular, a veces estoy pensando, bueno, quizá cuando termine la carrera o quizá cuando tenga esto o cuando logre esta meta personal, bueno, ahí ya voy a estar en condición de servir al Señor, de ser fructífero. Y la realidad es que no, la realidad es que el Señor te está llamando hoy, como estás, en la condición en la que estás, para servir en su obra. Y quisiera hablarte esta mañana del contentamiento, como te decía antes, como una condición previa, y vamos a ir rápidamente a Hechos capítulo 16, vamos a leer unos versículos ahí, ¿sí? Vamos a ir rápido por amor al tiempo, pero te pido que estos 15, 20 minutos prestes atención a lo que Dios tiene para decirte por medio de su palabra, qué es lo que Él quiere que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, escuchemos hoy. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16, vamos a leer ahí unos versículos, desde el versículo 16 en adelante. Pero antes de hacerlo, y por amor al tiempo, déjame ubicarte un poquito en cuál es el contexto en el que sucede el pasaje que vamos a leer, ¿sí? Acuérdense, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, vemos su conversión, después usted, si tiene tiempo en algún momento en la semana, léalo, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, vemos la conversión de Saulo, y aquel que había sido perseguidor de la iglesia, ahora se transforma en un apóstol de Jesucristo. Y empieza a ser perseguido por la causa de Cristo. Y él va a empezar a anunciar el Evangelio en una serie de viajes misioneros, y el pasaje que nosotros vamos a ver hoy se encuentra en el contexto de su segundo viaje misionero. ¿Sí? Este segundo viaje misionero del apóstol Pablo empieza en el capítulo 15 de Hechos. Si ustedes van ahí a Hechos capítulo 15, versículo 36, dice que Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿sí? Es decir, ellos habían estado previamente anunciando el Evangelio y Pablo le propone a Bernabé: bueno, volvamos para ver cómo están esas personas a las cuales visitamos antes. Y ahí relata el pasaje que hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Bernabé entonces toma a Marcos y navegan hacia Chipre. Pablo escoge a Silas y ahí comienza la aventura del segundo viaje misionero. Yo lo tengo acá en 3 o 4 ítems porque es casi un capítulo completo y por amor al tiempo no lo podemos ver ahora. Pero bueno, primero pasan por Siria y por Cilicia, luego llegan a Derbe y a Listra. Ahí se da el encuentro del apóstol Pablo con el joven Timoteo. El joven Timoteo se suma a la causa, dice el versículo 5 del capítulo 16, que las iglesias en este segundo viaje misionero eran confirmadas en la fe. Y fíjese esta expresión: y aumentaban en número cada día. Las iglesias eran confirmadas, las iglesias crecían. Luego atraviesan Galacia, ahí vemos un episodio donde el Espíritu Santo les prohíbe ejercer el ministerio en Asia. Luego hacen una escala en Troas, y estando ahí en Troas, el apóstol Pablo, por medio de una visión, recibe un llamado de parte de Dios que le dice que vaya a Macedonia. Y el hecho de ir a Macedonia implicaba el pasaje, el hecho de llevar el Evangelio desde Asia hasta Europa. Así que fíjense en estos primeros momentos cómo la iglesia comienza a crecer, cómo el Evangelio de Jesucristo comienza a expandirse. Sale de Asia, llega a Europa, y el apóstol Pablo, siguiendo el llamado de Dios, llega a la ciudad de Filipos. Ahí comienzan a compartir el Evangelio con todos los grupos que ahí se reunían. En ese contexto tiene lugar la conversión de Lidia, que es la primera mujer que se convierte en Europa, ¿sí? Y esta mujer, una vez que cree en el Señor Jesucristo y que es bautizada, invita a Pablo y a Silas a quedarse con ella. Entonces el apóstol Pablo acepta esta invitación y se queda un tiempo en Filipos y comienzan a hacer un ministerio. Así que ese es el contexto. Ahí están, se encuentran en Filipos, están haciendo exactamente lo que Dios les dijo que hagan, están en el momento y en el lugar donde debían estar. Estamos en lo que nosotros, el mundo cristiano, solemos llamar como el centro de la voluntad de Dios. Estaban exactamente haciendo lo que debían hacer. Y en ese contexto tiene lugar lo que vamos a leer. Ahora sí, Hechos capítulo 16.
Fíjese lo que dice el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, esto formaba parte del ministerio que Pablo y Silas hacían día a día, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, y presta atención acá, verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que hasta acá nomás la lectura de la palabra de Dios por ahora. Ahí están Pablo y Silas. Las autoridades habían ordenado que fueran encerrados en el calabozo interior, y fíjese un detalle que no es menor, dice que les habían sujetado los pies con el cepo. Esa era su condición, así se encontraban, golpeados, maltratados, humillados y privados de su libertad. Y lo primero que quiero que nos detengamos en esta mañana rápidamente a ver es: ¿por qué llegaron a estar en esta situación? ¿Cómo fue que terminaron en esta condición? Porque no habían hecho nada. Si uno lee los versículos, como los acabamos de hacer nosotros, se puede dar cuenta que todo lo contrario, lejos de ser merecedores de esto, ellos estaban haciendo lo que debían hacer. Lo primero que me llama la atención, o la primera cuestión por la que llegan a esta situación, es a causa de motivaciones interesadas de los terceros. Fíjese, y esto no es menor, dice el versículo 19, que viendo los amos de esta chica que adivinaba, que perdían sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron a las autoridades. El impacto de su predicación era tan grande, el mensaje del evangelio corría de una forma tan efectiva, que el negocio local de la mentira, de la adivinación, se veía amenazado. Entonces, a causa del interés que tenían, porque claro, ellos hacían ganancias por medio de los amos de esta chica, hacían ganancias por medio de la adivinación. Y como el evangelio libertaba y perdían ganancias, entonces los agarran, ¿sí? Entonces, la primera razón por la que llegan a esta condición es a causa de las motivaciones interesadas de terceros. La segunda razón por la que llegan a esta situación es a causa de acusaciones falsas. Fíjense en el verso 20, la acusación es: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. A ver, acá hay algo para aclarar. Si bien es cierto que los romanos no podían, por ley, aceptar prácticas o religiones que no estuviesen aceptadas por el Estado romano, el hecho de acusarlos de alborotar la ciudad era una acusación completamente falsa. No era verdad, no estaban alborotando la ciudad. Lo que sí se veía alborotado en todo caso eran sus ganancias. Entonces, no solamente llegan a estar en esta condición por los intereses económicos de estos terceros, sino además por las acusaciones falsas que hacen sobre su persona. Estos están alborotando la ciudad. No era así. Estaban predicando el evangelio, estaban libertando a la gente de la esclavitud espiritual. Sin embargo, los acusan falsamente. Llegan entonces por las motivaciones interesadas de estos terceros, a causa de las acusaciones falsas, y llegan a esta condición también por un juicio injusto, ¿sí?
Ustedes saben que el derecho que estudian los abogados hoy tiene como base el derecho romano. Viene de aquella época. Sin embargo, fíjense el juicio que llevan adelante, o el no juicio, para decirlo correctamente, sobre el apóstol Pablo y sobre Silas. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Cada colonia romana tenía 2 magistrados que cumplían la función de jueces. Ahora, si nosotros al leer estos versículos podemos darnos cuenta con total claridad que no hubo un juicio justo. En estas épocas donde, en estas épocas donde estamos tan acostumbrados a escuchar sobre el lawfare y los juicios injustos, si querés un ejemplo, acá tenés uno. En este juicio no hubo ajuste al derecho romano, no hubo investigación de los cargos, no hubo una audiencia justa, no le dieron a Pablo y a Silas el derecho a la defensa. Nos encontramos ante una condena y un castigo ilegal, básicamente porque no habían sido declarados culpables de ningún crimen. Sin embargo, fueron entregados para ser azotados y luego ser apresados. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? ¿Por qué me detengo a pensar en cuáles fueron las razones por las que llegaron a esta condición? Porque a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Estamos atravesando situaciones difíciles y no necesariamente son consecuencias de algo que hayamos hecho. A veces estamos atravesando situaciones difíciles y no entendemos por qué nos encontramos en medio de esa situación. Bueno, acá tenés el ejemplo del apóstol Pablo, acá tenés el ejemplo de Silas, predicando el evangelio, haciendo lo que debían hacer, y sin embargo, por intereses económicos de terceros, por juicios injustos, por falsas acusaciones, de pronto se encuentran en una condición que me cuesta mucho pensar una más deplorable que esta. Azotados, con sus espaldas laceradas, dolidos, encerrados y con el cepo en los pies. Ustedes saben que el cepo, seguramente lo saben, para el que no lo sabe lo comento, el cepo que se ponía en los pies, en ese momento se utilizaba para torturar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? El pie quedaba suspendido en una posición donde los músculos empezaban a entumecerse. Se provocaban una serie de calambres que para el humano son realmente insoportables. Esto sostenido en el tiempo es una tortura. Esa era la situación en la que Pablo y Silas se encontraban. Y sin haber hecho nada, ahí estaban. Estaban haciendo lo que Dios les había pedido que hagan. Sin embargo, se encontraban en esta situación. El pueblo se agolpa contra ellos, como una turba violenta. Rasgan sus ropas, lo que en ese momento y hasta el día de hoy. Si no, te invito a que salgas acá al frente, te desnudes y andes caminando por ahí. En esa época era una vergüenza pública, hoy también lo sigue siendo. Sus ropas son rasgadas, hay una turba violenta acosándolos, los azotan, y no se pierde este detalle porque el versículo 23 no solamente dice que los azotaron, sino que además dice que los azotaron mucho. O sea, fue terrible la paliza que les dieron. Y los meten al calabozo. Y dice que los meten al calabozo en la parte de más adentro, la parte más impenetrable. Les ponen los pies en los cepos, esos pies que eran usados generalmente para torturar. Y todo esto por haber hecho la voluntad de Dios. Todo esto por estar en el centro de lo que Dios les había pedido que hagan. Ahora quiero invitarlos en este momento a una primera reflexión. Sin duda, había sido un día duro para el apóstol Pablo y para Silas. Si hay un día en el que nosotros podemos esperar escuchar una queja del apóstol Pablo, sin duda sería este, o por lo menos uno de esos días en los que él podría quejarse. A los términos humanos, nada había salido bien. ¿Vieron cuando decimos, loco, no puede ser, no pego una, todas me salen mal? Bueno, eso es lo que le había pasado al apóstol Pablo. Así que si me lo imagino quejándose, creo que era en este día. Se me hace difícil pensar en un panorama más desalentador para Pablo y para Silas. Y esta es la realidad que muchas veces nos toca vivir a nosotros. Nos toca lidiar con cosas durísimas. Y a veces nos toca lidiar con cosas duras en nuestro propio seno familiar. Y años, y años, y años. Y pareciera que la solución no aparece. Y buscamos una alternativa por acá, y buscamos otra alternativa por allá, y vamos en nuestra fuerza tratando de poner parches, y no.
y tratamos en nuestros esfuerzos humanamente de solucionar y no encontramos la solución. Y el pensamiento que suele venir a nuestras mentes en este momento es: si yo tan solo pudiera cambiar esta circunstancia, si esto fuese distinto, todo cambiaría. De pronto yo sería feliz, de pronto yo tendría tiempo para pensar en el Señor, de pronto yo podría servirle al Señor como Él espera que yo le sirva, pero si tan solo mi circunstancia cambiase. Mientras no cambie mientras no cambie mi mente, mi corazón, mis emociones están ahí. No puedo servir al Señor si estoy pensando en el lío que tengo en mi casa. Mientras las cosas no cambien, no lo voy a poder. Ese es el pensamiento que nosotros solemos tener. Es el pensamiento que yo suelo tener. Pero nosotros vamos a ver en el ejemplo del apóstol Pablo y de Silas que esto no debería ser así. Cuando nosotros pensamos de esta forma, nosotros asumimos como externa una cuestión o un problema que en realidad es interno. Cuando nosotros pensamos: ay, si este compañero de trabajo cambiase, las cosas serían tan distintas. Si las relaciones en mi familia cambiase, las cosas serían tan distintas. Si mis hijos me hicieran caso, las cosas serían tan distintas. Cuando pensamos de esa forma, nosotros estamos asumiendo como externa una cuestión que en realidad la tenemos que resolver adentro nuestro. Ahora vos me vas a decir: sí, Jere, todo lo que vos quieras, una cuestión interna, ¿sí? Pero yo llego a mi casa y mi casa es un desastre, ¿sí? Mi hijo tiene un problema con las drogas y eso es evidente, o sea, no es una cuestión interna. Yo llego a mi casa y lo veo. ¿Y sabés qué te voy a responder a eso? Te voy a decir: sí, tenés razón. Pero déjame mostrarte, con el ejemplo de Pablo y de Silas, qué es lo que te estoy queriendo decir. Gloria a Dios que después del versículo 24 viene el versículo 25. Pasa antes todo lo que acabamos de decir. Ya no hay mucho más para agregar. O por lo menos yo no tengo más para agregar. Pero fíjese lo que dice el verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Voy a leer una vez más. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esta es la pregunta que yo me hago después de leer este versículo, y muy probablemente, o quizás, sea la pregunta que vos te haces ahí en tu casa también, y es: ¿cómo es posible que después de sufrir semejante atrocidad, semejante humillación, están ahí? Imagínate la escena. Están en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, el lugar más húmedo, el más oloriento, el más oscuro, con sus pies en el cepo, ¿sí? Siendo torturados. Están ahí, con los músculos de las piernas entumecidas. ¿Cómo es posible que en este contexto sean capaces de llevar adelante una reunión de oración y adoración? Pienso en mí y no sé si lo podría hacer. Pero lees el versículo 25 y ahí los tenés. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La respuesta es muy simple, y acá la tenés. Estaban satisfechos. ¿Sabes por qué Pablo y Silas podían cantar y adorar a Dios en medio de la situación? Porque estaban satisfechos. Porque en ellos había contentamiento. El apóstol Pablo habla de esto en una carta que escribe justamente a la iglesia que se encuentra en el lugar donde él estaba preso. El apóstol Pablo está preso en Filipos, y en la carta que él escribe a la iglesia en Filipos, que en su Biblia usted la encuentra como la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 11, dice el apóstol: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Esta versión que lo acabo de leer es la Nueva Versión Internacional. ¿Ven? El apóstol Pablo decía: he aprendido a vivir de todas las maneras en las que alguien puede vivir. He vivido en necesidad y he vivido en abundancia. He tenido momentos buenos y he tenido momentos malos. He aprendido a estar saciado y he sufrido escasez. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Y acá está la gran verdad bíblica
que se desprende de este pasaje que estamos leyendo y que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, porque nos va a hacer tanto bien a nuestra alma, y es el hecho de que el contentamiento, la satisfacción interna, no debemos nunca los creyentes buscarlas en el exterior, sino que el contentamiento es algo que está dentro nuestro, debe estar dentro nuestro. El contentamiento no se basa en las circunstancias, el contentamiento no aparecerá en nuestros corazones y en nuestras mentes como el resultado o el cambio o la transformación de aquellas situaciones que me rodean en mi día a día. El contentamiento es algo interno, el contentamiento bíblico. Lo que la Biblia dice acerca del contentamiento es que está dentro nuestro. Es gracias al Evangelio de Jesucristo que un día hemos creído, es gracias a su cruz, la que nos permite, nos habilita, nos capacita para soportar cualquier situación que estemos atravesando. El contentamiento no se basa en lo que hay fuera, sino en lo que hay dentro nuestro. Tenemos a Cristo. Y estoy hablando de bendiciones espirituales. Gloria a Dios porque Él nos bendice materialmente, lo hace todo el tiempo y vivimos agradecidos por eso. Pero en este momento estoy hablando de bendiciones espirituales. Dios nos ha dado a Cristo. Tenemos su Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, es un consolador, nos sostiene, es la vida de Dios en nosotros. Nos capacita. Tenemos todas las bendiciones espirituales que han sido ganadas por Cristo en la cruz. No podemos esperar, y acaba la reflexión en cuanto al servicio, que es lo que venimos pensando todos estos meses. Yo no puedo sentarme a esperar que mi vida sea color de rosas para decir, bueno, ahora sí estoy habilitado para hacer algo para el Señor, ahora sí tengo tiempo, ahora sí tengo fuerzas, o como está de moda, ahora sí tengo energía para hacer algo para el Señor. No puedo esperar que todo marche según como yo lo planifiqué para recién ahí decir, bueno, ahora sí, manos a la obra, gente, ya está, ya solucioné lo de casa, vamos para adelante con la escuelita dominical. No debería ser así. El servicio fluye por lo que está pasando internamente en nosotros y debe ser independiente de las circunstancias externas. Es hoy el momento en el que debemos hacer algo para Dios. Ustedes saben, y ya con esto termino, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos ahí en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo vino, venció en la cruz al enemigo, al infierno, y nos otorga por medio de su obra en la cruz la salvación para nuestras almas. Ahora, quizás es la primera vez que estés participando de una reunión como esta. Quizás nunca escuchaste este mensaje. Quizás nadie te habló. Quizás ni siquiera lo estás viendo ahora sincrónicamente, sino que lo ves de acá a 15 días, a un mes. Ahí donde sea que estés. Este contentamiento del que hemos estado hablando, que no depende de las circunstancias externas, sino de lo que Cristo ha hecho dentro nuestro, en la cruz y por nosotros, no es posible sin Él en tu vida. Así que quiero terminar diciendo esto. No es posible el contentamiento, no es posible la paz, no es posible una vida plena en esta tierra sin Cristo en el corazón. No es posible todo lo que hemos dicho antes sin un encuentro con Él. ¿Sabes por qué no es posible? Porque hay una guerra, hay una lucha espiritual. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo primero que te quiero decir es que tenés un enemigo. Quizá no estés acostumbrado a pensarlo así, quizá nunca te lo hayan dicho de esta forma, pero tenés un enemigo, tu alma tiene un enemigo. Hay alguien que orienta todas sus fuerzas a destruirte, a destruir tu vida, a destruir tus emociones, a destruir tus relaciones, a destruir tu familia. Él ha venido para eso, para robar, para matar y para destruir. Él te detesta de la misma manera que me detesta a mí. Y Él es mentiroso, es engañador, no se presenta como alguien que te detesta. Te dice, hace esto,
Total, no vas a pagar las consecuencias. Hacé lo otro. Hacé esto con tu cuerpo. Hacé esto con tu familia. Hacé esto con el alcohol. Hacé esto con la droga. Está bien, todo el mundo lo hace. Siempre presenta esa cara. Nunca presenta la de las consecuencias. Pero quiero que sepas esto. Él ha venido para hurtar y matar y destruir. Y tarde o temprano te pasa la factura. Por eso si salís, basta con salir de acá, cruzás esta puerta y vas a ver vidas destruidas, familias destruidas. Te lo puedo decir por la experiencia propia, lo he vivido. El enemigo puede hacer estragos en una familia y es lo que quiere hacer. Esa es su función. Orienta todas sus armas a eso, a destruirte. Hay una lucha por tu corazón, hay una lucha por tus emociones, hay una lucha por tu alma. Pero el Señor Jesucristo en la segunda parte del versículo 10 dice: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo vino, nació de la Virgen María, no cometió nunca un pecado, nunca mintió, nunca robó, nunca hizo nada indebido. Sin embargo, murió en la cruz, ocupando tu lugar y el mío. Esto quizás alguna vez lo escuchaste antes, pero no entendés. ¿Cómo es esto de que Jesús murió ocupando mi lugar? Sabes que la verdad bíblica dice que la muerte es la consecuencia directa del pecado. Yo merezco morir porque yo soy un pecador. Nosotros los humanos somos todos pecadores, no hay justo ni aún uno. Todos merecemos morir. Ahora, ¿alguna vez te preguntaste por qué si Jesús vivió una vida perfecta, tuvo que morir? Si nunca cometió un pecado, ¿por qué tuvo que morir? Jesucristo es el sustituto que Dios manda. Por eso decimos que muere en tu lugar y muere en el mío. Él muere sin merecerlo, para que vos y yo, que sí lo merecíamos, podamos tener acceso a la vida eterna. Y no solamente a la vida eterna, sino a una vida abundante acá en la tierra. Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado en una tumba prestada, pero al tercer día resucitó. Venció a la muerte, venció al infierno, venció a Satanás y está sentado a la diestra del Padre. Y Jesucristo hoy te ofrece su perdón. Jesucristo hoy te ofrece la salvación. Lo que tenés que hacer es aceptar ese regalo. Un regalo no es tuyo hasta que no lo tomás. Puede estar ahí disponible, lo pueden haber traído, lo pueden haber puesto arriba de la mesa, puede ser muy lindo, el envoltorio hermoso, pero hasta que no lo tomás no es tuyo. La salvación está disponible y es para aquellos que por medio de la fe aceptan la obra de gracia de Dios, enviando a su Hijo a morir en la cruz. Te voy a invitar que ahí donde estés, cierres tus ojos. Nosotros lo vamos a hacer acá también. Y si es la primera vez que estás escuchando este mensaje de Dios, que es un mensaje de Dios que te conoce personalmente, que te ama, que no es casualidad que estés ahí al frente de la computadora escuchando esto. Si escuchaste del contentamiento y vos decís: yo quiero eso para mi vida, lo quiero, lo necesito, quiero ser pleno, quiero tener gozo más allá de las circunstancias externas. Bueno, para eso necesitas tener un encuentro con Cristo. Para eso necesitas acercarte a Él. ¿Sabes que cuando Jesucristo estaba en la cruz, una de sus últimas expresiones es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de la respuesta que nosotros damos a eso se desprende una reflexión que es hermosa y a la vez poderosa. Jesucristo desamparó Dios Padre desamparó a Jesucristo, a Dios el Hijo, en la cruz, para ampararnos a mí y a vos. Esta es la obra salvadora. Este es el regalo que Dios te ofrece. Esta es la vida que Él tiene para darte. Y de ahí se va a desprender el gozo interno que no depende de nada de lo que pase afuera. Si nunca has tenido un encuentro con Dios, si nunca te has acercado a Él, yo te animo que ahí donde estás, con tu cabeza inclinada, con tus ojos cerrados, diga: Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que durante años te he dado la espalda. Pero gracias, Señor. Gracias por haber enviado a Cristo. Gracias por la cruz.
Gracias por tu sangre derramada, que puede limpiarme de todos mis pecados. Creo en Jesucristo, creo en la cruz, acepto el regalo de la salvación. Límpiame, Dios, sálvame, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes que si has hecho esta oración, si has tenido esta reflexión, quizás no has hecho las mismas palabras que yo, pero has reflexionado esto en tu corazón y lo has hecho con honestidad? Dios y vos lo saben. Si lo has hecho de esta manera, Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que le recibieron, a los que creen en Él, Él les ha dado un derecho, una potestad. Y esa potestad es la de ser llamados hijos de Dios. Así que no te quedes con esta reflexión, con esta decisión que has tomado de seguir a Jesús. Yo te animo a que, como ahora formas parte de una familia, te comuniques con nosotros. Te comuniques con el pastor, te comuniques con su esposa, te comuniques con los líderes de la iglesia, que te comuniques, que lo hagas saber, que te comuniques con la persona que lo invitó. Porque como te decía hace un ratito, Dios no solamente te ofrece la vida eterna, sino que además Él quiere darte una vida abundante de este lado del cielo. Que Dios te bendiga.